Hay enfermedades que vos no tenés síntomas, claro, y aparecen imágenes. Y eso es muy impresionante, pero ojo, existe 3D. Y hay que tomarlo muy en cuenta, porque si nos llega así, si nos llega un paciente con un problema de estos, uno sabe que existen esos recursos y uno no los puede desconocer, ¿no? Uh-huh. Sí, y lo de la existencia también es como relativa, digamos, ¿no? Porque digo, pensaba, ¿no? Nosotros que vivimos en la Argentina. Ya lo dijo Descartes. ¿No? Qué sé yo, lo leemos, sabemos de eso, digo, ¿no? Pero digo, está muy lejos también de que sea, digo, arma como una realidad compleja, digamos, ¿no? También la ciencia, ¿no? Si accedemos a esa medicina. A lo social, digamos, ¿no? Vos que laburás ahí en... sí, ¿no? pero fíjate vos... que te animás a ir ahí a Flaxo a hablar. No, yo te hago queremos aprovechar. Te hago una... Para mostrarte que en lo que es lo paradigmático en ciencia... Porque lo paradigmático en ciencia no es la verdad en ciencia, es lo dominante. Claro. Ese es el paradigma, el dominio predominante de una cierta concepción. Pero eso lo encontrás también en la sociedad y en la cultura. Si a mí viene un paciente, suponete, joven, y me dice, tengo miedo de ser homosexual, y yo pienso... ¿Qué pienso? Bueno, estamos en un mundo en que eso se autoriza a pensar, pero también en donde se pauta que se puede ser, y no solo que se puede hacer, sino que hasta podría haber cierta invitación a hacerlo, ¿no? Por lo menos a probarlo. Sí, bueno, que pruebe cada cual lo que quiera probar, pero si yo no tomo en cuenta que el psicoanálisis tiene que ver con el hecho de que, con el inconsciente, es decir, no soy dueño de la verdad, no soy dueño de mis sentimientos, no soy dueño de mis actos. Si eso tiene que ver con eso, yo no puedo escuchar literalmente a un pibe que me dice tengo miedo de ser homosexual y darlo por hecho, que en realidad él es homosexual pero tiene miedo de serlo. Sino que tengo que ver qué le pasa a ese chico con las mujeres. Entonces, hay paradigmas en lo social, en lo colectivo, y si es verdad que el psicoanálisis lo que hace es tratar de resistir al sentido común, eso significa que también tenemos que tratar de resistir lo que son las modas, las corrientes predominantes del sentido común de nuestra época, ¿no? Sí, esos discursos que se imponen en su valor de verdad, ¿no? Pero, tal cual. Antes de ir a un tema musical, se me ocurría una pregunta, Alicia, que es en relación a este retorno fantástico, ¿no? No solo de las ideas organicistas y de la ingeniería genética, sino también el desarrollo tecnológico que viene sosteniendo y acompañando eso. ¿El psicoanálisis está a la altura de sostener una interlocución con eso? Bueno, nos contestás después de la pausa y vamos a un tema musical entonces.
Bueno, Gabriel, habías dejado picando una pregunta o habías planteado cierto una propuesta para seguir charlando, digamos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo a lo que veníamos hablando, ¿no? En relación a este retorno inesperado, ¿no? Por lo menos ahí donde parecía que el psicoanálisis estaba destinado, si se quiere, a instalarse, ¿no? Vos decías, de algún modo, en el momento en que vos haces esa investigación, las neurosis como que habían quedado ya fuera del campo de la medicina, ¿no? Como que quedaban. Sin embargo, hay un retorno ahí de las ideas organicistas, de el desarrollo fantástico de la genética y la tecnología acompañando ese salto, ¿no? En el saber científico, en las investigaciones. Sí, la pregunta era si el psicoanálisis que está a la altura de sostener esa interlocución, ¿no? En la actualidad. Me parece que tu pregunta de alguna manera roza el tema del porvenir del psicoanálisis. Sí. ¿No? Sí, sí. A mí me encanta una vez le preguntaron a Freud, no me preguntes dónde ni cuándo, pero... Acá en la radio. Le preguntaron a Freud qué pensaba del porvenir del psicoanálisis o si le parecía que el psicoanálisis podía en algún momento desvanecerse, ¿no? Ya entonces. Y él contestó, mire, si los dinosaurios, que eran los animales más grandes del universo, se extinguieron, claro, ¿por qué no el psicoanálisis? Uno nunca sabe, dice, ¿no? O sea, que da la idea de que su descubrimiento lo considera muy grande, pero no da la idea de que sabe qué va a pasar respecto del porvenir. Ahora, ¿el porvenir del psicoanálisis tiene que ver o no con una posible interlocución con estos nuevos desarrollos a nivel de las ciencias? No sé, yo creo que depende. El síntoma siempre va a existir en la medida en que hay un sujeto dividido, en la medida en que hay conflicto psíquico, en la medida en sintetizando en que hay síntoma, ¿no? Y va a depender mucho de la eficacia del psicoanálisis en respuesta a esos problemas, porque no nos engañemos, hay otras disciplinas que dan respuesta al síntoma también, ¿no? Algunas son eficaces y no se pueden desconocer simplemente porque uno está convencido, como lo estoy yo y como seguramente lo están ustedes, de que no hay, de que lo psíquico está dividido, de que no es homogéneo y de que ahí hay una causación del conflicto del síntoma psíquico, ¿no? Sí, los efectos del lenguaje. ¿No? Sí, o que todos los sujetos están dispuestos a buscar una respuesta de igual manera, ¿no? Como de la misma manera. Cada uno... Eso, ¿no? Que hay algo que no responde al amo, digamos, ¿no? En ese punto tiene lugar el psicoanálisis, digo, ¿no? Como tuvieron lugar las histéricas de Freud, digamos, ¿no? Que no respondían a ese saber médico que de alguna manera les decía, tendría que doler acá, digamos, ¿no? O doler allá. Pero, ¿sabes qué? Mi pregunta caía más bien del lado de los psicoanalistas, ¿no? Quizás precisando un poco la formulación, no tanto si el psicoanálisis, sino, digo, en relación a lo que observás en relación al campo del psicoanálisis, a los psicoanalistas, esto que decías de a veces esa tendencia al encierro en el discurso de cada institución, de cada capilla, ¿no? Si esto, y hay una cuestión de autoridad, ¿no? De cómo se autoriza el psicoanalista, pero también de cómo se autoriza el científico, ¿no? Y cómo está socialmente autorizado el científico y el psicoanalista. Yo creo que a nadie le cabe duda de que hay una declinación de la autoridad del psicoanálisis a nivel social y cultural. ¿Y por qué? No cabe duda. ¿Por qué pasó eso?
Vos me querés tirar de la lengua. Sí, la verdad que coincide con Luis. Luis decía eso en el Congreso. Sí, Hornstein. justamente estaba Sí, pensando sí. en lo que dijo Luis Hornstein, ¿no? Digo, que yo le dije, ¿no? Me parecía eso, ¿no? Que cuál era el desafío, digamos, ¿no? Porque me parece que en algún punto estaría bueno tomarlo como un desafío, digamos, en todo caso, ¿no? Y cuáles son los riesgos que debe asumir por ahí los psicoanalistas, digamos, ¿no? En términos también de esto que vos por ahí desplegás, ¿no? En relación a los discursos que tienen que ver con el poder que se va instalando, digamos, ¿no? Espera, porque también Gerard Pommier nos decía lo mismo, y lo que nos decía Gerard es que en Francia especialmente se perdió, claro. Sí, pero que él decía que él pensaba que había sido, bueno, por responsabilidad de los analistas. De los psicoanalistas, claro. Uh-huh. Sí, yo creo que siempre hay más de uno en juego. No estoy muy de acuerdo con esa respuesta de Pommier. No es que no esté de acuerdo con Pommier porque no lo escuché, pero claro. Con esa respuesta la idea de que... No, yo creo que es más una cuestión de autoridad social respecto de los voceros de esas disciplinas. El psicoanalista, así como el psicoanálisis, en parte ha declinado el peso de una autoridad como lo tuvo en los años 70. En los años 70 no había pediatra, ginecólogo u obstetra que no tuviera a su lado la teorías psi o teorías psicoanalíticas, o psicólogos que le dieran que trabajaran mano a mano, no claro, como la pediatría se podría pensar, ¿no? Como hermanada completamente, ¿no? Sí. Yo creo que yo no sé mucho de lo que vos me preguntás, porque vos apuntás a cierta cuestión de política, opinión, de ¿no? Política, ¿no? Sí. De política casi te diría profesional, pero yo no sé, yo creo que lo que uno puede hacer es defender el propio discurso con autoridad, es decir, autorizándose uno mismo y defenderlo en su trabajo, en su práctica, ¿no? Yo no me podría dedicar a otra cosa, no por prejuicio, sino porque yo estoy convencida de que lo que yo hago es lo más eficaz, y yo soy psicoanalista, pero no porque piense que no podría ser conductista. No podría ser conductista, pero no por prejuicio, porque no me saldría tampoco, no podría hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que hay que cuidarse muchísimo del anacronismo. Para mí el gran peligro respecto de esta situación que vos decís tiene que ver con el anacronismo. Si parecemos una sociedad de profesionales tipo reserva histórica, antigua. La sociedad de los poetas muertos. Exacto. Claro. Ahí estamos perdidos, me parece, ¿no? Sí. Y algo de eso tenemos. Bueno, al final... ¿Sí? No, en realidad pensaba muchas cosas, ¿no? Por lo que nos dice Alicia, ¿no? Y después me vinieron a la mente las palabras con las que arrancaste de alguna manera, ¿no? Que tiene como cierta resonancia, ¿no? Como para pensar también quizás el lugar de los psicoanalistas, ¿no? Más, bueno, poniendo el cuerpo, saliendo, digamos, ¿no? A confrontarse, digamos, con el día a día de lo que pasa alrededor también, digamos, ¿no? Sí. Y no encerrarnos tanto en esa cuestión que por ahí es interesante, digamos, ¿no? También desarrollar, digamos, el cuerpo conceptual del psicoanálisis, digamos, ¿no? O también, ¿viste? Qué sé yo, tener